Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo han estado? Bien, ingeniera, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Aquí de vuelta. Ya. Bueno, no necesito, creo, presentarme. No sé si hay alguno que no haya estado el anterior semestre. ¿Están todos? Esta semestre conmigo vamos a avanzar lo que es Ingeniería Sanitaria 1. ¿Ya? Tenemos, bueno, un solo día a la semana las clases y un horario bastante pesadito para pasarlo de forma virtual. Sin embargo, vamos a tratar de, en esta clase, hacer la parte teórica, algunos conceptos teóricos que son los primeros temas. Y luego podemos coordinar, ¿no? De ver cómo hacer algunas clases presenciales o algo así, de forma que no sea muy pesada las clases de hoy, porque los 4 periodos están juntos el día lunes. Eso lo dejo a consideración de ustedes, que puedan coordinar con su encargado de curso y me avisan, ¿ya? Si no, que de forma virtual es un poco, como les digo, cansador pasar los 4 periodos. Ya, bueno, no sé qué opinión tienen de Ingeniería Sanitaria 1, que se les viene a la mente, qué esperan realizar en esta materia. A ver, los escucho. Inge, ¿Sí? buenas tardes, disculpe, tengo una compañera que no puede ingresar a la clase, Diana Leni. Ya. ¿Y no puede ingresar porque no está todavía agregada como estudiante? Ya entró, Inge, ya entró ya, muy amable, muchas Ah, gracias. ya. Listo. Me indican son 31 estudiantes, su efectivo. ¿O falta alguno? Enseguida me fijo, ingeniero. Mientras tanto no me han dicho qué esperan de Ingeniería Sanitaria 1. ¿Qué creen que vamos a hacer en esta materia? Ingeniera, seríamos 28 que vamos a pasar la materia de sanitaria. 28. Ya. Ahorita estamos conectados. ¿25, no? Faltarían 3. Sí, ingeniero.
Les avisan a los 3 de sus compañeros que están desconectados que tomen muy en cuenta la parte de la asistencia, porque como les decía, solamente tenemos una clase en la semana, entonces tienen que pues, saber aprovecharla, ¿no? A ver, alguien que me pueda responder la pregunta que estoy haciendo desde hace rato. ¿Qué esperan de Sanitaria 1? Por ejemplo, el hecho de poder saber cómo llegan a trabajar o cómo están los estados de las máquinas que nosotros usamos en obras hidráulicas, en hidráulicos, algo así. Ya. Ingeniería sanitaria en este caso para su currícula se divide en dos partes, Sanitaria 1, Sanitaria 2, que ven el próximo semestre. En este semestre, así como hicimos hidráulica 1 era tubería, hidráulica 2 nos especificamos en canales. En Sanitaria 1 lo que vamos a ver son sistemas de abastecimiento de agua. Bien. Todo lo que puedan ver con sistemas de abastecimiento de agua lo vamos a ver aquí. Lo que es desde las fuentes, la captación hasta la distribución, basándonos en la norma boliviana NB 688. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son conceptos generales a partir de lo que explique y les muestran algunos videos hoy día. Por favor, investiguen un poco más sobre la parte teórica y les voy a mandar algunos trabajitos para que podamos reforzar esa parte teórica y los conceptos estén bien establecidos, ¿ya? Son conceptos que les van a partir de esta materia ya les puede ayudar dependiendo la rama en la que quieran hacer su trabajo de grado en cuando estén en 5º año. Porque si van a hacer un diseño de abastecimiento de agua, como ahorita hacen muchos de sus compañeros en 5º, entonces les va a servir los conceptos que podamos avanzar en este semestre y también en el próximo semestre, que es Sanitaria 2, que lo van a hacer con otro docente. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la fuente, la captación de agua, en qué se diferencia, la distribución, la calidad del agua, porque es importante tener en cuenta la calidad del agua, etc. ¿Ya? Les voy a compartir un rato de pantalla y para que vayamos presentando. ¿Qué tal estuvo sus vacaciones? Cuéntenme. Todo bien. ¿Está bien? ¿Quieren volver a clases presenciales o no? Sí, Inge. Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Más tranquilo. Más chévere. Vamos a ver. Vamos a empezar un ratito con este videito que me explica de una forma bastante sencillita lo que es el abastecimiento de agua, para luego ya explicar, entrar más técnicamente lo que nosotros hacemos como ingenieros civiles para el diseño de abastecimiento de agua. El gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal del Agua, presenta
¿La televisión? Pero si yo no sé nada de televisión. Se trata solo de que conduzcas la visita por el sistema de abastecimiento para que la gente vea cómo llega el agua hasta sus casas. Está bien, lo haré. Chispas, las cosas que uno tiene que hacer. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bien. El agua es necesaria, indispensable para la vida. La lluvia riega y da vida a todo. Hace crecer los árboles y las plantas. Nutre también los ríos y los hielos de las montañas. El agua de la lluvia, ríos y lagos es la vida misma. Sin ella no sería posible la vida en nuestro mundo. Pero para que se infiltre el agua de lluvia pasan muchos años hasta que llegue a los acuíferos. ¡Mira! Nosotros no solo podemos obtener el agua de la lluvia, sino que debemos buscarla, tratarla y conducirla hasta nuestras casas. Bien, creo que podríamos empezar por aquí. Las fuentes de abastecimiento del agua, que pueden ser superficiales, como esta presa que capta agua de lluvia, ríos, etc. ¡Qué profundo es ese pozo! Cada vez es más complicado extraer el agua. ¡Entremos! Y las fuentes subterráneas, que son los mantos acuíferos, como este. El agua que se ha filtrado desde la superficie hasta aquí es extraída por mecanismos de bombeo hasta la superficie. Quizás sea mejor volver por donde entramos. No creo caber en los tubos de más arriba. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Bueno, pues esta es la caseta de cloración. Aquí se agrega esta sustancia para hacer el agua potable. El cloro elimina microorganismos que podrían ser dañinos para las personas. Y luego pasa por este sistema que se llama tren de válvulas. Sirve para controlar la presión del agua antes de ir a las tuberías que la llevan a las casas, porque de otra manera podría dañarse al hacer algún aumento o disminución en la presión del chorro de agua. Así que estas válvulas, carretes y otros accesorios permiten que el agua fluya constantemente al mismo tiempo que protege todo el sistema. ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Es impresionante! Desde esa caseta el agua se envía hasta acá. A estos tanques que podemos ver por distintas partes de la ciudad se llaman tanques de regulación. Aquí se deposita y así se sabe cuánta se distribuye. Y además contribuye también a regular la presión con que circula el agua por las tuberías. O sea, por la red de distribución, que es la que lleva el agua por la ciudad hasta que llega a casa en lo que se conoce como toma domiciliaria. ¡Vamos! Aquí es donde pasa por el último medidor, para que cada quien pague solo lo justo de acuerdo a lo que utilice. Si el agua no cuesta, lo que cuesta es tratarla y llevarla hasta tus manos. Así que a cuidarla. ¡Oh, por cierto! Reportando para la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Clarita de los HydroKids. ¡Hasta pronto! Los conceptos del sistema de abastecimiento de agua, como vieron en el video, es de México. No difiere de ciudad en ciudad, ¿ya? Cada ciudad o cada país se basa en su norma, entonces donde tienen en la norma los parámetros que debe cumplir para poder considerar que esa agua o esa red conduce a agua potable, apta para el consumo humano. Pero básicamente los conceptos y los pasos que uno tiene que hacer para poder hacer desde la captación, dirigir el agua hacia los hogares es el mismo, ya sea en cualquier otra parte del mundo, ¿okay? Excepto los procesos de desalinización del agua, ¿no? Que son en los desiertos mayormente, o tienen otro sistema de captación en los desiertos, y en la transformación de agua salada a agua potable, que ocurre en lugares donde no existe mucha agua de acuíferos. Ahora vamos a ver un poco lo que explicaban en el video. Entonces,
Como unidad número 1 tenemos lo que son los conceptos generales. Entonces, como explicaba la amiga de HydroKids, el agua se lo considera como un primer líquido elemental para la subsistencia del hombre, motivo por el cual el aprovechamiento de este líquido vital ha generado proyectos de ingeniería en los cuales se necesita la captación y distribuir este recurso de la mejor forma posible. Como indica, lo que no cuesta es el agua, sino el proceso que se hace y el proceso que se hace desde la captación, o sea, el proceso ingenieril de proyecto que se hace desde la captación hasta que llega a nuestros hogares para nuestro consumo. Esto conlleva a que el proceso sea, como les indicaba, desde la captación, que sea un río, un lago, un almacenamiento, etcétera, hasta un almacenamiento que puede ser un embalse, una presa. Luego pasará por una planta potabilizadora y luego se redirigirá por las redes de distribución hasta los hogares. Entonces, el proceso sería captación, conducción, potabilización y distribución. Ese es actualmente uno de los proyectos de ingeniería más importantes y de mayor ejecución actualmente, puesto que inclusive aquí en Bolivia el tema de vivir bien conduce a que se vayan realizando varios de estos tipos de proyectos en todo Bolivia para que llegue agua potable a todas partes del territorio nacional y que toda la población pueda tener acceso a este servicio vital. Por lo tanto, es un servicio básico que la gente puede tener. ¿Por qué es importante en todo este proceso? No solamente es captar, conducirlo al agua y distribuirlo. Lo más importante es la potabilización, porque es un punto a tomar muy en cuenta para garantizar la salud pública según las normativas vigentes. ¿Ya? Entonces, esta parte de potabilización no tenemos que dejarlo de lado ni minimizarlo, puesto que aquí es donde nosotros establecemos o damos la garantía de que el agua que consume la población que vive en ese territorio es potable y no le va a causar ninguna enfermedad. Entonces, de esa forma ayudamos a la sociedad a minimizar las posibles enfermedades por el consumo de aguas no tratadas. En algunos pueblitos, y en muchos, la verdad, usualmente, ya sea en la parte del occidente, hay algunas quebradas o algo, entonces de ahí sacan el agua y lo consumen directamente, no se potabiliza, la ven clarita, la ven que está limpia, en teoría, sin hacerle ningún estudio y lo consumen, ¿no? Sin saber que a pesar de que se la ve que está limpia, nos puede llegar a causar ciertos malestares a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sean a corto o largo plazo. Entonces, con esta parte de la potabilización no se debe jugar, se debe tomarlo muy en cuenta, tomar algunos parámetros para que podamos dotar a la ciudadanía de una agua tratada en óptimas condiciones, ¿no? En la parte del oriente, Beni y Pando, por ejemplo, usualmente es común en esa zona excavar norias, de la noria sacar, el agua sale clarita,
yo lo he visto, sale bien clarita. Excavan y lo sacan con sus baldecitos. Y de ahí consumen algunos, especialmente las personas con bajos recursos, que no pueden comprarse bombas para poder sacar esa agua, o tampoco pueden comprarse agua de sifón. Hay un problema en ciudades que ya tienen más de 100.000 a 100.000, 150.000 habitantes, en la zona norte de Bolivia, en el Beni, que no tienen agua potable. O sea, tienen un sistema de agua, pero no garantiza que esa agua sea, que esté en las mejores condiciones para poder tomarla. Entonces, por más que hace, ¿qué es lo que hace la gente? Por más que tenga ese recurso de agua, de esa distribución de agua, no es potable, entonces lo que hacen esa agua solo la consumen para poder lavar ropa, lavar los trastes o cualquier otra cosa, menos ni para cocinar ni para tomar. Ellos no pueden tomar agua del grifo porque no está tratada, solamente la distribuyen. Y en varias pueblitos o comunidades igual han hecho de esta forma, la distribuyen el agua, pero no está potabilizada. Entonces, ¿de qué me sirve distribuirla si no va a estar potable? Cosa que igual voy a generar un daño al ser humano, porque puede tener enfermedades, ya sean cálculos renales o desde salmonelosis o otros tipos de infecciones que causan infecciones estomacales, etc. Ya, entonces esa parte tómenlo muy en cuenta, la potabilización dentro del proceso de distribución de agua potable. Otro aspecto a tomar en cuenta son las fuentes de abastecimiento, ¿ya? Las fuentes de abastecimiento se dividen en dos, que son la fuente superficial y la fuente subterránea. Eso también lo explicó un poco en el videíto. Dentro de lo que son las fuentes superficiales, tenemos fuentes superficiales con regulación y sin regulación. Y dentro de las fuentes subterráneas tenemos acuíferos, lo que se denominan acuíferos libres y acuíferos confinados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las fuentes superficiales en la izquierda y fuentes subterráneas que están por debajo del suelo superficial, denominados acuíferos. Estas fuentes de abastecimiento se definen como el lugar, sitio o el emplazamiento de donde se va a explotar o se va a sacar el recurso natural, en este caso el agua, con la finalidad de abastecer a las poblaciones. Entonces es el inicio de nuestro proceso de abastecimiento de agua, ¿no? Inician las fuentes. Entonces, ¿qué necesito yo para poder saber cómo elegir una fuente, ¿no?, de abastecimiento? Entonces es necesario conocer, elegir previamente los siguientes aspectos de las fuentes, sin los cuales no se puede seguir el diseño de las demás partes del sistema de agua potable. Entonces, lo primero que tengo que empezar en mi sistema de agua potable es por las fuentes de abastecimiento, y para las fuentes de abastecimiento tengo que ver algunos aspectos importantes para saber elegir qué tipo de fuente de abastecimiento voy a necesitar. Entonces, estos parámetros o aspectos implican la cantidad, la calidad y la ubicación. La cantidad quiere decir la cantidad de agua que esta fuente de abastecimiento me brinda para poder abastecer a mi sistema. Y esta cantidad se va a obtener mediante los aforos que yo realice en las fuentes de abastecimiento. Entonces, si yo elijo una fuente, aquí hay agua
subterránea o superficial, cualquiera de las dos, que yo denomine como mi fuente de abastecimiento, tengo que ver si esa cantidad de agua de esa fuente va a abastecer el caudal o el requerimiento de esa población. Para eso yo necesito saber cuánto es la población que yo voy a brindar el servicio de agua potable o para mi sistema, esa población X. Y cuánto de agua en promedio, eso nos lo da la norma, cuánto de agua en promedio va a necesitar cada persona para su consumo. Y para eso necesito saber si esas fuentes van a poder abastecer, para que el abastecimiento sea continuo y no tenga cortes ni que haya paralizaciones del servicio. Entonces, esa cantidad, para poder determinarla en la fuente de abastecimiento, la voy a hacer mediante los aforos en cada una de las fuentes. Pueden ser 1, 2, 3, X fuentes, número de fuentes, ¿ok? Luego necesito determinar la calidad de esa fuente de abastecimiento. De nada me sirve es que yo tenga una fuente de abastecimiento que sea abundante y que va a sobrepasar el requerimiento de esa población si la calidad de esa fuente es mala o en pésimas condiciones. No, porque va a incrementar el precio de mi sistema de abastecimiento de agua, mi sistema de agua, ¿no? Porque voy a tener que tratarla con más procesos en su potabilización para que pueda llegar a mi destino final. Entonces, la calidad necesito comprobarla mediante ensayos de laboratorio. Estos que me determinen la potabilidad del agua, en qué grado de potabilización está. Obteniendo las muestras, necesito sacar muestras de esa fuente para conocer qué características físicas, químicas y bacteriológicas tiene esa fuente de abastecimiento. Obviamente ustedes no la van a hacer, como ingeniero no se hace eso, determinación de características químicas y físicas, pero sí se debe extraer una muestra de la fuente, llevarla al laboratorio, a un análisis químico, físico y bacteriológico, y de acuerdo al resultado que me muestre el análisis, determinaré en qué grado de potabilización está, para lo cual yo voy a tomar una decisión si continúo con esa fuente. Si está en término medio, entonces no va a implicar mucho el precio en cuanto a la potabilización que va a necesitar esa fuente. Y si está demasiado, entonces tal vez puedo, para que no incremente mucho el sistema de agua, entonces puedo buscarme otra fuente de abastecimiento y desecharle esa fuente, ¿ya? En eso es un parámetro que se puede basar, ¿no? Calidad. Entonces ya hemos visto cantidad, calidad. La otra componente o aspecto importante es la ubicación de esa fuente de abastecimiento. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta la ubicación? Por la conveniencia técnica y económica respecto al lugar de consumo. Entonces, si la fuente es buena cantidad, buena calidad, pero está demasiado lejos de la población, mi costo se va a incrementar en cuanto a la cantidad de tuberías que yo voy a necesitar para poder dirigir esa agua a las casas o a la población, al usuario final. Entonces, tienen que jugar mucho en la parte técnica y económica, porque qué tan viable es técnica y económicamente que la fuente de abastecimiento, la ubicación de esa fuente esté demasiado lejos, la otra si está demasiado cerca, si está muy superficial, a qué altura está, a qué profundidad está. Si es que sea un caso de una fuente subterránea, entonces la ubicación es algo importante, ¿no? Porque tomemos en cuenta que si mi fuente no puede estar cerca de un vertedero de basura, si en caso sea subterránea, porque va a ser propensa a contaminarse, ¿no? Todas esas cositas en cuanto a la ubicación tienen que tomarlo en cuenta.
Luego hemos visto nuestras fuentes de agua pueden ser superficiales y subterráneas. Las fuentes de agua superficial son los ríos, arroyos, lagos y lagunas. Esas serían nuestras fuentes de agua superficial. Y estas se dividen en dos, que serían con regulación y sin regulación. Algo importante en el aspecto de con regulación es que proveen un caudal mínimo para 20 o 30 a 30 años. Estas fuentes con regulación sin regulación estamos primero con las de regulación. Con regulación, que proveen un caudal mínimo de 20 a 30, presentan volúmenes bajos en las épocas de estiaje o sequía, lo que hace que debemos regular las mismas. Las estructuras mayormente utilizadas para almacenar o regular las aguas para este tipo de fuentes son las presas. Y en cuanto a las fuentes superficiales sin regulación, la capacidad del embalse se basa en registros de escorrentía de 20 a 30 años. Son aquellas en las que en todas épocas o temporadas del año no presentan ningún problema para abastecer los requerimientos del consumo de la población. Este parámetro resulta de una medición del caudal durante varios años, como les decía, tengo que ver los datos de caudal de 20 a 30 años, de donde se puede concluir que la fuente presenta un volumen mayor, la mayor cantidad de tiempo, que la demanda de la población futura. ¿Ya? Dicho de otra manera, el caudal mínimo de la fuente de abastecimiento es mayor que la demanda del caudal de diseño. El caudal de diseño se saca en función de la población futura. O sea, tengo que hacer una proyección, cuánto va a crecer esa población en 20 años. Me va a dar una cierta población futura y en base a esa cierta población futura determino el caudal para esa población y ya voy a tener mi caudal de diseño. Entonces tengo que determinar que mi fuente sea mayor al caudal de diseño. Así voy a tener un sistema continuo. En cuanto a las fuentes de aguas subterráneas, estas forman parte del ciclo hidrológico y son aguas que se infiltran o percolan en el suelo. Como podemos ver en la fotografía, tenemos una perforación de pozo con entubado que es como las norias, que se les denominan, que van hasta un acuífero de agua pequeño, dependiendo cuánto excavan. Y las excavaciones profundas, que ya son para los sistemas de agua potable, ya se lo hacen por encamisado. Los acuíferos entonces son formaciones geológicas capaces de almacenar agua y permitir su movimiento a través de sus poros. El movimiento del agua no es uniforme, entonces por el movimiento de la parte geológica de la Tierra es que se generan estos vacíos que contienen agua, que están entre dos estratos. A eso se lo denominan acuíferos. Claro que los acuíferos pueden ser también acuíferos superficiales y ahogados o cautivos, que se denominan. Aquí vamos a ver la diferencia entre los acuíferos. Por ejemplo, acá tenemos el nivel de agua, usualmente. Acá tenemos un pozo y acá otro pozo no surgente o surgente, ¿no? Tenemos un nivel freático, acá hay un acuífero libre, luego hay una capa de material y lo que sigue también puede ser un acuífero, pero en este caso sería un acuífero cautivo porque está dentro de dos capas. Entonces los acuíferos libres
serán aquellas formaciones en las que el nivel de agua no coincide con el nivel superior de la formación geológica que la contiene. Es decir, que la presión del acuífero, en este caso el acuífero libre, es la presión atmosférica. Aquí podemos ver un acuífero libre, una zona no saturada, y si pueden ver por esta parte hay una denominación que se denomina manantial. Usualmente de ahí sacan, son las aguas bien superficiales que se encuentran, ¿no? Luego tendremos un estrato, un acuífero confinado, otro estrato y otro acuífero confinado. Con esta ecuación nosotros podemos determinar el caudal de un acuífero libre. Luego tenemos el acuífero confinado, el cual serán aquellas formaciones en las cuales el agua está confinada entre dos estratos impermeables, con presiones mayores que la atmosférica. También se denominan acuíferos artesianos. Aquí hemos visto esa palabrita. Pozo artesiano surgente y pozo artesiano no surgente, ¿no? Para un acuífero cautivo o acuífero confinado. Y de igual forma tenemos las dos ecuaciones que nos pueden ayudar para poder calcular el caudal en un acuífero confinado. Ahora entramos al otro punto. Ya hemos visto las fuentes de abastecimiento, que son fuentes superficiales y fuentes subterráneas. Y ahora nos toca ver los componentes de un sistema de agua. Fíjense que aquí tenemos la captación, la conducción, el reservorio y la red de distribución. Ese es un sistema. El otro puede ser una estación de bombeo, porque hay un pozo, entonces tenemos la estación de bombeo, la aducción que va a un reservorio o un tanque elevado, baja, seguimos como red de aducción, y luego ya en la población que va a obtener el servicio serían las redes de distribución. Entonces, viendo las dos fotografías que están en pantalla, podemos decir que existen dos tipos de sistemas de agua. Pero en los dos tipos de sistema de agua se miran cuatro componentes principales, que son la captación. En este caso tenemos captación, estación de bombeo por pozo, conducción, reservorio y redes de distribución. Entonces, obra de captación puede ser de una fuente subterránea o de una fuente superficial. Vamos a ver más adelante que puede ser por gravedad o por una estación de bombeo. Luego tenemos la aducción o conducción, que se la denomina acá, conducción o aducción. Es la tubería que lleva el líquido desde nuestra fuente de captación hasta el tanque o reservorio o tanque de almacenamiento. Entonces sería obra de captación, aducción, tanque de almacenamiento, que puede ser un tanque, un reservorio sobre la superficie, un reservorio, o puede ser un tanque elevado. Y luego tendríamos la red de distribución, que también tiene sus componentes. Durante todo a lo largo del semestre vamos a ver cada uno de los componentes del sistema para poder... el objetivo es que ustedes puedan ser capaces de diseñar todo el proceso de un diseño de un sistema de agua. Entonces, hay redes de distribución abiertas y cerradas, eso lo vamos a ver también. La obra de captación, vamos a ver cada uno de los componentes del sistema. Obra de captación. La obra de captación será aquella estructura construida en la fuente de abastecimiento, con el objetivo de poder captar o obtener el agua que deberá satisfacer la población futura de un determinado proyecto, o sea, de una determinada población o determinada comunidad. ¿Okay? Entonces, esa estructura
se la diseña, ¿no? Pueden ser, como les decía, fuentes como las estaciones de bombeo, si son subterráneas, entonces sacaré agua por bombas. Si son superficiales, entonces sacaré agua mediante presas o presas de regulación. Luego tenemos la aducción. La aducción será un conducto que transporta el agua desde la captación hasta el tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable. Esta aducción puede ser cerrada por tuberías o puede ser abierta por canales. Cualquiera de las dos. ¿Okay? Depende del tipo de sistema que estén diseñando. Entonces, al momento de diseñar, no solo consideramos el conducto. Al momento de diseñar la aducción, no solamente vamos a diseñar el conducto, sino también vamos a ver como ingenieros otras obras complementarias a lo largo de este proceso. Tenemos que ver desarenadores, tanques rompepresión, acueductos e inclusive puentes por si la tubería tenga que pasar un determinado espacio en el cual tenga que estar al aire, ¿no? Ahí se le tendría que realizar un puente dentro de lo que es la aducción. Aquí tenemos nuestra captación y nuestra tubería de aducción, en este caso por gravedad. Desde la captación hasta el tanque va por gravedad. Es un sistema un diseño de agua potable por gravedad. Y luego de la captación a la aducción y de la aducción pasa al tanque de almacenamiento. Entonces el tanque de almacenamiento es la estructura de almacenamiento y regulación del sistema de agua. Esto quiere decir que además de almacenar, me regula las variaciones de consumo a la llegada y salida del tanque. Entonces usualmente es un tanque de hormigón armado. Puede ser elevado o puede ser superficial sobre el terreno. Eso es indistinto. Puede ser rectangular, circular. Eso es, depende de lo que ustedes estén diseñando. Y luego pasa a la red de distribución, que sería el conjunto de tuberías destinadas al suministro de agua a los usuarios. Entonces, una vez que tengo mi captación, mi aducción, mi planta potabilizadora, va a mi tanque de almacenamiento, de ahí va hasta mi red de distribución. Este tipo de red, como les decía, puede ser una red de distribución abierta o puede ser una red de distribución cerrada, en la cual está compuesta de las tuberías destinadas al suministro. ¿Hasta dónde llega nuestro sistema de agua potable? Hasta la válvula o el medidor, que se le denomina, ¿no? Hasta ahí. Algunos diseños de agua potable lo hacen con medidores. En algunas poblaciones lo hacen sin medidor, porque es de la comunidad o es muy chiquita la comunidad, etcétera, ¿no? Y no da el presupuesto para poder. No tienen todavía una cooperativa de agua, ni municipal, que pueda regular la cantidad de agua que usa cada usuario. Pero eso depende del proyecto. ¿Y en qué normativa nos basamos? Actualmente la normativa vigente para lo que es Bolivia es la norma boliviana 689 y todos sus reglamentos. Inclusive, bueno, la siguiente unidad que vamos a ver es la parte de la calidad del agua, que también tiene una norma. Esta norma NB 689 está todo lo que nosotros como ingenieros nos tenemos que basar para lo que son las instalaciones de agua y el diseño de sistemas de agua potable. Aquí podemos ver un ciclo de agua, ¿no? Aquí está la captación,
la construcción de la captación, la utilización, aquí están los desarenadores, luego van los tanques y luego va la redistribución. Inclusive acá hay una reutilización de agua, se denomina esto. Ya de lo que sale de las fábricas y lo que sale del consumo ya se va a una planta de reutilización de agua para poder verterla al río o a la misma fuente. Ahorita vamos a ver otro video. Este video, ¿de dónde viene el agua que consumimos? En este caso para El Salvador. Para saber de dónde viene el agua que usamos, debemos conocer qué son las zonas de recarga hídrica y microcuencas. Una zona de recarga hídrica es donde el agua lluvia por infiltración alimenta las aguas subterráneas o acuíferos. Los puntos de descarga o de salida a la superficie de las aguas subterráneas son los manantiales, ríos, lagos, entre otros. En otras palabras, si buscamos el área de recarga del manantial que nos abastece, será toda aquella tierra que permite la infiltración de lluvia y alimenta el agua subterránea que, finalmente, encuentra una salida y se convierte en nuestro manantial. Generalmente, el área de recarga de un manantial se ubica ladera arriba, en los cerros próximos, pero no siempre es así. En el caso de los ríos, la recarga puede ser subterránea o por escorrentía superficial. En este último caso, su zona de recarga viene delimitada por la divisoria de aguas que marcan cerros y montañas. Todo aquel territorio en el que la escorrentía termine en el mismo curso de agua se le llama cuenca, subcuenca o microcuenca, según el tamaño. Las cuencas hidrográficas hacen referencia a los territorios que drenan a ríos que desembocan en el mar y por tanto suelen ser más extensos. Por ejemplo, el río Lempa, que nace en Honduras y Guatemala y termina en el mar pasando por El Salvador. Las microcuencas son áreas más pequeñas de tierra asociadas a cursos de agua menores. El área de recarga hídrica del agua subterránea no suele coincidir con el mismo terreno que las microcuencas, pues el movimiento del agua en el subsuelo no es el mismo que en la superficie de la tierra. La tierra es parte importante de un sistema natural que permite el almacenamiento y transporte de agua. Conservarla nos posibilita tener fuentes de agua disponibles para nuestra vida. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta que tuvieran? Sobre lo que les he explicado. En general no entendí muy bien a los tipos de fuente superficial. ¿A qué se refiere más o menos con regulación y sin regulación? Con regulación y sin regulación. Ya, las que son sin regulación son, quiere decir que no necesito saber o determinar todo el tiempo si se va a terminar esa fuente de agua o no. O sea, por algunos estudios ya voy a saber que no va a necesitar ningún problema en su reabastecimiento de dicha fuente. Eso quiere decir las que son fuentes de sin regulación. O sea, no voy a necesitar, no tengo ningún problema en su reabastecimiento. En cualquier época del año
esa fuente va a estar siempre apta para poder, o va a tener el caudal necesario todo el tiempo para poder abastecer mi sistema. En el caso de las que necesito regularlas, por así decirlo, por eso es con regulación, son aquellas que presentan volúmenes, o sea, ejemplo, puede ser un pozo que en época de lluvia ese pozo esté a niveles óptimos y me va a abastecer bastante mi sistema, pero en época de sequía va a bajar el nivel de agua en esa fuente y no va a poder abastecerme, pero es la única fuente de la que yo puedo abastecerme para mi comunidad, no tengo dónde elegir. Entonces de esa forma yo necesito regular ese abastecimiento que tiene esa fuente, tal vez en época de lluvia, el agua que me genera esa fuente, ir almacenándola para que pueda abastecer todo el tiempo mi sistema de manera continua, o ir jugando con varias fuentes, ¿no? Entonces a eso se refiere con fuentes con regulación y sin regulación. En caso de las subterráneas, o sea, las con regulación son aquellas que en época de sequía va a bajar los niveles de agua, y sin regulación son aquellas en las que por más que haya sequía o en época de seca, no va a bajar su regulación. En época con regulación superficial podrían ser en las represas, por ejemplo. Tengo un reservorio que está captando de una fuente, y con la presa yo lo estoy regulando, estoy reservando. A eso se refiere. ¿Alguna otra consulta? Gracias, ingeniero. ¿Por qué? ¿Alguna consulta más? Antes de ver el otro videito. Ya. Puesto que no hay una consulta, veamos un poco más, anexando lo explicado, un poco más en este videito. Fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Las fuentes de abastecimiento es el sitio del cual se va a tomar o extraer el agua potable, para que sea conducida o llevada a la localidad. El tipo o lugar del cual se extrae el agua puede ser río, curso de agua, lago, laguna, cuerpo de agua, o agua subterránea. Ciclo hidrológico.
Para que el hombre pueda realizar sus actividades, requiere satisfacer sus necesidades fisiológicas mediante el consumo de agua potable, el agua para uso agrícola, o el industrial. El ciclo hidrológico da origen a las posibles fuentes de abastecimiento de agua. El agua potable es aquella agua que el hombre al consumirla no le causa efectos nocivos a su salud, por lo que está libre de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas. Las fuentes de abastecimiento de agua potable pueden ser aguas superficiales. Son aquellas aguas que se encuentran en contacto con la atmósfera, ya sean ríos, lagos y acuíferos no confinados. Las ventajas que presentan son fácilmente alcanzadas para su abastecimiento y su contaminación puede ser removida con facilidad. Las aguas subterráneas son aquellas aguas que se encuentran debajo del suelo, su calidad es más uniforme, el color y la materia orgánica son más bajas que las aguas superficiales. Aguas atmosféricas son aquellas aguas que provienen de la lluvia, o de los deshielos de la nieve acumulada en las partes altas de las montañas. Agua salada es el agua contenida en océanos, mares y golfos, pero a pesar de encontrarse en mayor cantidad que el agua dulce, no es apta para el consumo humano. Las aguas superficiales y el agua salada son poco utilizadas para consumo humano, debido a los altos costos de proceso para convertirlas en agua potable. Uso racional del agua para abastecimiento. Para que el ser humano utilice el agua de abastecimiento racionalmente, requiere estar consciente de que el agua se contamina cada vez más, y es cuestión de cultura, para realizar un uso adecuado y equitativo del agua de abastecimiento. El ser humano, cuando tiene más recursos económicos, gasta más, y el agua potable no es la excepción, por lo que en las zonas residenciales, a sus moradores se les asigna más cantidad de agua potable, la cual utilizan para regar pisos y banquetas, riego de jardines y lavado de automóviles, por lo que es necesario que cada ser humano, no importa el nivel socioeconómico, pueda adquirir la conciencia de que el agua no se agote, sino que únicamente la contaminamos. Calidad del agua para uso y consumo humano. Para conocer la calidad del agua, se requieren realizar análisis de laboratorio clasificados en físicos, químicos, bacteriológicos y radiológicos. Los análisis físicos consisten en observar la turbiedad, el color, el olor, el sabor y la temperatura. La turbiedad es provocada por la materia orgánica que se encuentra en suspensión, proveniente de la arcilla, barro, materia orgánica, microorganismos, etc., y estos pueden desaparecer por medio de la sedimentación, la filtración y la coagulación. El color, generalmente proviene de la descomposición de la materia vegetal, la cual se encuentra en estado coloidal y en solución. El color se retira por medio de la coagulación, la filtración y el uso del carbón activado. El olor y el sabor se perciben por medios sensoriales y dependen del observador. En ocasiones, el agua puede tener un sabor desagradable sin que se le aprecie olor alguno. El olor se quita por medio de la aireación, la filtración, la coagulación y por el carbón activado. Los análisis químicos se realizan por medio de pruebas de laboratorio, en los cuales se requiere conocer la composición mineral para determinar el tipo de uso. Una vez que se determinan los sólidos totales, los cloruros, el oxígeno contenido, el nitrógeno amoniacal, los nitritos, los nitratos, la dureza y su alcalinidad del agua, esta se dispone para beber, para su uso doméstico o el industrial.
los análisis bacteriológicos, se determina la presencia de vida unicelular, los cuales pueden ser inocuas, y solamente las bacterias patógenas causan enfermedades. Un ejemplo, es el Bacilo colibe, que al comprobar su presencia, se puede afirmar que la contaminación es de origen fecal y sugiere la presencia de organismos patógenos. Para determinar los elementos radiactivos que llegan al agua proveniente de los residuos como consecuencia de los procesos industriales e investigaciones, los análisis determinan la radiactividad neta, total, suspendida y disuelta, que se ha infiltrado a las aguas subterráneas principalmente. Un caso muy conocido fue el de Chernobyl a finales del siglo pasado, que modificó la flora, la fauna, las aguas subterráneas y algunos alimentos fueron contaminados con la radioactividad. Proyecto de abastecimiento de agua potable para el medio rural. Para realizar el proyecto de abastecimiento de agua potable a una localidad, se requiere identificar a la localidad en una carta topográfica. La escala se deberá establecer de 1 a 50.000, así como identificar las posibles fuentes de abastecimiento. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática cuenta con la información de los censos económicos realizados periódicamente y publica los datos en los cuales se encuentran los censos socioeconómicos, las vías de comunicación y el marco físico. Con esto se procede a realizar e identificar las posibles fuentes de abastecimiento y los trazos preliminares de las líneas de conducción y de alimentación. Durante los recorridos preliminares, se procede a comprobar la calidad y cantidad de agua que se puede suministrar de la fuente de abastecimiento, así como la ubicación de la obra de captación, el trazo de la línea de conducción, la ubicación del tanque de regularización, el trazo de la línea de alimentación y la ubicación de la red de distribución. Los datos de proyecto requeridos serán los siguientes. Población según el último censo oficial. Población actual. Población de proyecto. Dotación. Gasto de diseño. Gasto medio diario. Gasto máximo diario. Gasto máximo horario. Coeficiente de variación diaria. Coeficiente de variación horaria. Fuente de abastecimiento. Tipo de captación. Conducción. Capacidad de regularización. Potabilización. Y distribución. En los recorridos preliminares, también se debe de proceder a realizar el muestreo y los aforos correspondientes de la fuente de abastecimiento, al comprobar la calidad y cantidad del agua requerida, y en su caso de cumplir ambos requisitos, entonces se procede a realizar el levantamiento topográfico de cada uno de los elementos que integran el sistema de abastecimiento de agua potable. La población de proyecto es el número de habitantes que se espera que tenga una localidad en un tiempo determinado. Generalmente, se consideran 15 años, debido a que es el periodo de tiempo que se considera que tienen una vida útil los materiales. La población de proyecto es uno de los elementos que más controversias ha desatado en los últimos años, debido a que las condiciones socioeconómicas de las localidades no se rigen por ningún patrón, pero para calcular la población de proyecto, se han escogido algunos de los métodos siguientes. A la cantidad de agua potable que se le asigna a un usuario para satisfacer sus necesidades fisiológicas y de bienestar en su entorno familiar, se le conoce como dotación. Esta se expresa en el número de litros repartidos a los habitantes en un día. La dotación depende de las condiciones socioeconómicas del usuario y del tipo de clima imperante en la localidad.
Gasto medio diario. Es la cantidad de agua que consumen los usuarios de una localidad durante un día promedio. Este se calcula por medio de la siguiente fórmula y datos. Gasto máximo diario. Es la cantidad de agua que los habitantes de una localidad consumen en día de máxima demanda. La expresión que calcula el gasto máximo diario es la siguiente. Gasto máximo horario. Es el gasto que requieren los habitantes de una localidad en el día y la hora de mayor demanda. El gasto máximo se calcula con la siguiente expresión. Tipo de captación. Es el conjunto de elementos que permite tomar o extraer el agua de la fuente de alimentación o abastecimiento y conducirla a la línea de captación. Las tomas directas se utilizan para extraer el agua de un curso de agua, y se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Toma directa tipo 1. Consta de un tubo de acero tipo sedazo, el cual está apoyado y anclado a lo largo del caudal. El tubo se conecta a una caja de control, y se recomienda que se encuentre dentro del caudal a una longitud de 12 a 24 metros. Su diámetro será de 150, 200 o 250 milímetros, y sus ranuras no deben de exceder de 3.97 milímetros. Toma directa tipo 2. Está formada por piezas especiales de hierro fundido. En la entrada de la tubería se colocan rejas de alambre de acero galvanizado o de cobre. Se recomienda que se instalen como mínimo 2 tomas. La toma se une a una caja de control. Caja captadora. Consta de una caja de tabique colocada sobre un cimiento de mampostería, la cual se coloca fuera de zona de afloramiento. La caja contiene 2 cámaras. La primera se denomina cámara húmeda, en la cual se colocan tubos a diferentes alturas que se conectan a la línea de conducción. La segunda es la cámara adjunta y se denomina como cámara de válvulas, y sirve para operar, dar mantenimiento y limpieza a la cámara húmeda. La caja captadora se protege por medio de una zanja perimetral que evita la contaminación del agua de escurrimiento. Adicionalmente se coloca una cerca de alambre, para restringir el paso a personas ajenas al funcionamiento. Galerías filtrantes. Es la infraestructura que se ubica en uno de los márgenes del caudal que permite captar las aguas subalveas. Las galerías son un conjunto de tuberías ranuradas, interconectadas, y ubicadas a una profundidad adecuada con el fin de que el agua tenga una infiltración natural al pasar por una capa de grava y arena, que se coloca sobre la tubería para tal fin. Se recomienda que la capa filtrante sea de 3 a 15 metros. El agua proveniente de la galería filtrante se recopila en un cárdamo de bombeo y posteriormente se conduce a la línea de conducción. Sistema de pullones. Es un conjunto de tubos de diámetro pequeño, con una profundidad no mayor de 20 metros. Para un sistema de pullones, se recomienda que se coloquen en un terreno blando. Los pozos se perforan por el método de hincado, y los tubos a utilizar son de acero galvanizado, con perforaciones tipo sedazo. En el extremo, se coloca una punta coladera, denominada pullón. La punta se debe hundir hasta la formación acuífera. Los tubos se introducen por medio de un martillo de impulsiones, el cual se coloca en un trípode con ayuda de una polea y una cuerda sujeta a un malacate. Primero, se realiza un agujero cavado hasta una profundidad de 1 metro, y posteriormente, se realiza el pullón, interconectando 2 tubos entre sí para conducir el gasto hasta un cárdamo de bombeo, con la finalidad de dirigir el agua hacia la línea de conducción.
Hasta aquí, hemos visto conceptos importantes sobre las fuentes de abastecimiento de agua potable, correspondiente a la unidad 2. Como pueden haber visto en el video, explica más técnicamente todo lo que son las fuentes de abastecimiento y todas las, primeramente explica los procesos que se tiene para poder, que se necesita para poder establecer nuestros caudales en cuanto a la población, dotación, etcétera, ¿no? Todos los caudales. Y luego ve el tipo de captación o tipo de obras que se puede realizar en la fuente de abastecimiento para hacer la captación del agua. ¿Ya? Eso como un adelanto para su conocimiento. Estos ya son componentes de un sistema de agua de abastecimiento de agua potable por gravedad. ¿Qué pregunta tuvieran hasta ahora? ¿Qué les parece por el momento? Estos dos videos de los componentes de agua potable se los voy a colgar para que ustedes lo vean y puedan hacer un trabajito. Ya, de acuerdo igual a los otros videos que hemos visto hasta hoy. Como les dije, el siguiente tema que tenemos que ver es la calidad de agua. Ese tema, unidades que se las voy a enviar para que ustedes vayan viendo así igual algunos videos, las presentaciones, para no cansarnos mucho ahorita por la parte virtual y para que vayamos avanzando y no nos atrasemos. Ya. Los temas que avanzamos, eso me había olvidado mostrarles a un inicio. Ya lo vamos a ver un ratito. Modo de descargas. La unidad 1 es lo que hemos avanzado hoy, que son los conceptos generales. Hemos visto los aspectos generales de un sistema de agua potable. ¿Qué importancia tiene realizar este diseño de un sistema de agua potable para la salud pública? Hemos visto que hay que tomar muy en cuenta la parte de la potabilización y la calidad de agua. Las fuentes de abastecimiento de agua, hemos visto que son fuentes superficial, fuente subterránea, y cada una tiene su propia división, ¿no? Con regulación, sin regulación, acuífero confinado y libre. Luego hemos visto los componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable, que lo hemos visto tanto en la presentación como en los videos. Y les he nombrado que la regulación que tenemos como en Bolivia para los diseños de sistema de agua potable es la norma boliviana NB 689. Vamos a tratar de... se las voy a descargar también la norma para que puedan... se las voy a enviar por la plataforma para que vayan viéndolo. La siguiente unidad es la calidad de agua potable. En eso tenemos que ver las características de agua potable según la norma
NB512 que me permite ver la calidad, me permite verificar los parámetros para determinar qué tipo en qué rango de calidad de agua está. Eso lo hacemos como hemos visto en las fuentes de abastecimiento. El análisis de calidad de agua, la calidad de los servicios EPSA y los parámetros requisitos de control de calidad. Como tercer tema son los criterios de diseño. Estos criterios de diseño en el videito anteriormente visto lo han podido ver un poco. Son los parámetros de diseño, la población, los periodos de diseño, consumo de agua, variaciones de consumo y los tipos de tubería. ¿Ya? Hasta este tema vamos a tratar de llegar para que sea su primer parcial. Como pueden ver, son conceptos básicos y algunos en cuanto a los criterios de diseño que vamos a ver. No hay mucha práctica. Luego tenemos la explotación de aguas subterráneas, desarrolla los criterios para la implementación de un pozo. O sea, tengo que ver los tipos, prospección de pozos, los tipos de pozos, las aguas subterráneas, todo lo que conlleva a los pozos que serían para la agua subterránea. Luego vemos la aducción de agua potable, que era uno de nuestros componentes del sistema, ¿no? Estamos acá con la captación, luego la aducción, la unidad 5, que me permite ver el diseño de obras de aducción de agua potable, dimensionando las tuberías a presión, considerando las normativas. Entonces tengo que ver la hidráulica de flujo a presión, hidráulica 1, aducción por gravedad y aducción por bombeo. Y vemos también el fenómeno, el golpe de ariete. En la unidad 6 vemos los tanques de almacenamiento, que ya estamos por el tercer punto de nuestros elementos del sistema de agua potable, en la que vamos a ver el desarrollo del proceso del diseño y dimensionamiento hidráulico de un tanque de almacenamiento, ¿ya? Los tipos de tanque, la capacidad que tiene que tener el tanque, la ubicación y los accesorios. Parte que se lo hacen en hormigón armado, eso ya lo avanzan en la otra materia. Luego vemos la última parte de un sistema, que serían las redes de distribución de agua, en la cual tenemos que ver las consideraciones para el diseño, los tipos de redes, como les decía, hay dos redes, redes cerradas, redes abiertas, las válvulas y accesorios, y la operación y el mantenimiento que deben tener estas redes de distribución. 4, 5, 6, unidad 4, 5, 6, vamos a tratar de que sea nuestro examen, el segundo parcial, que va a ser bastante pesadito. Y luego la red de distribución, unidad 8 y 9 sería para el examen final. En la unidad 8 tenemos que ver la parte de la potabilización del agua, concepto general del tratamiento que se le debe dar a las aguas que captamos de las fuentes. Entonces, el proceso y operaciones unitarias para la potabilización, el tratamiento que se le debe dar a una agua subterránea y a un agua superficial. Y el último tema, como para que tengan todo el proyecto completo, se refiere a ver ya la construcción del sistema de agua potable. Hemos visto fuente, conducción, almacenamiento, red de agua potable. Y por último vamos a ver los ítems que conllevan a la construcción de un sistema de agua potable, las especificaciones técnicas, qué aspectos más necesitamos para la presentación de un proyecto, y los planos constructivos, ¿ya? Según las normas bolivianas. Entonces, como ven, todo el contenido de la materia, como objetivo final deberá ser presentar un diseño de un sistema de agua pequeño, ¿ya? No grande. Entonces, para que ustedes sean capaces de poder realizar, o por lo menos tener el conocimiento de cómo poder hacer un diseño de un sistema de agua potable. Entonces, ok, eso es lo que vamos a ver en todos estos
semanas de clases. Ahora hemos visto solamente la unidad 1. La unidad 2, que conlleva la calidad del agua, la hemos visto un poco. Les voy a tratar de mandar material para que ustedes los vayan viendo y las siguientes clases que tengamos las podamos ya ustedes vengan con sus dudas y todo para ir avanzando, ¿ya? Como les decía, si encuentran otro espacio para poder pasar la clase y no sea mientras quede, ¿no? Así virtual, de forma virtual, mientras estemos de forma virtual, poder tener otra clase para no pasarla las 3 horas en uno solo, me avisan. Cuando ya tengamos las clases presenciales, no habrá problema de pasar los 4 periodos, no van a tener su receso. No sé si tendrían alguna consulta. ¿Qué les parece por el momento el objetivo que tenemos planteado como materia? Jenny. O sea, aprovechen este parcial, no hay muchas ejercicios que podamos realizar. Desde el segundo parcial sí ya vamos a ir a aprender. Voy a armar de qué forma vamos desde que empecemos con las fuentes, avanzando con las fuentes, desde ese punto ya vayan pensando en qué población o de qué forma quisieran hacer su proyecto. Voy a todavía armar un poquito esa parte. Y desde que empecemos a avanzar lo que es las fuentes, desde ahí ya podrían ustedes ir avanzando también en su proyecto final para el final del semestre. ¿Okay? Entonces, si no tuvieran ninguna consulta, algo que comentar, opinar también o mejorar o que quisieran también ustedes realizar en la programación de la materia, pueden avisarme. Hice una consulta de las diapositivas que nos mostró va a cargar a la plataforma. Sí, las voy a cargar al Moodle y al Teams, porque no pueden bajarlo. De todas formas, igual como ya tienen el grupo de WhatsApp, ahí también se las puedo enviar. Está bien, muchísimas gracias. ¿Ya? No hay problema. Voy a tratar de enviarles hoy día para que no nos vayamos atrasando. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Y qué bibliografía nos recomienda? Bibliografía. Ya. Según su plan, o sea, su contenido mínimo de la materia, hay una bibliografía base. Pueden ver ahorita. La voy a enviar esa bibliografía base. Sin embargo, la máxima bibliografía que les puedo indicar en cuanto al diseño sería la norma. Se las voy a enviar. ¿Ya? Porque cuando ya estén ustedes realizando su proyecto de grado, se van a basar en la norma, en esos parámetros. Lo demás, la parte teórica, voy a armar un documento donde puedan consultar estas partecitas teóricas que es necesario, ¿no? En cuanto a los procesos. Pero como vieron todo, se basa en hacer un diseño y eso lo vamos a hacer con la norma web. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna consulta más? Terminamos la clase con 24 alumnos.
empezamos con 28, así que lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a quedar hoy por el momento hasta esta parte y vayan viendo algunas cosas que les interesa un poco más sobre lo que hemos visto ya en los videos y en la parte teórica de este tema, y ya vamos a ir avanzando. Nos vemos la siguiente semana. Vayan viendo su plataforma, que ahí les voy a enviar, como tenemos solamente un día a la semana, les voy a enviar esta vez sin mucho trabajo para que ustedes vayan desarrollando en la semana. ¿Okay? Que tengan buena noche, que les vaya bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Okay, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien, buena noche. Ya la final.